¿Y qué opinas del sector inmobiliario en España? Es que hay una situación, sobre todo con nuestra generación, con la generación millennial, y el tema de otras generaciones y la posesión o no de una casa en propiedad, y de la libertad famosa, que, o como tú ves la libertad. ¿Cómo ves el sector inmobiliario para ti y para nuestra generación? La verdad, de nuevo, regresamos a los precios y yo como economista te das cuenta que los precios fluctúan de forma siempre imprevisible, no sabes nunca hacia dónde van. Que la gente, cuando falla la cultura financiera, igualmente entienden que la casa, el tocho es seguro, el ladrillo nunca baja. A veces ha bajado, Mm. pero es verdad que de nuevo cuando tienes el foco a largo plazo, el ladrillo en principio va subiendo un poquito, ¿no? Incluso podría cubrir la inflación. Y regresamos a esa falta de cultura financiera en este país. La gente intuya que los bancos les están timando, les lleva después a que la única forma de ahorro sea el ladrillo. Se romantiza el ladrillo, ya no los últimos 15 o 20 años, sino que ha ocurrido desde hace ya muchísimo más, en España al menos. Pero también son burbujas que ocurren en otros países. Lo que vemos aquí es un propio, digamos que es un proceso racional. La Ujú. gente busca maneras de proteger sus ahorros y lo que llega a la conclusión de que si se compra un piso, a pesar de los impuestos, a pesar de que pueda caer de precio, a pesar de todo lo malo que pueda ocurrir en un piso, que no deja de ser un activo que también podría sufrir un desgaste, llegan a la conclusión que es algo que va a proteger el ahorro, su ahorro, mejor que si dejaran el dinero en el banco. Y es una, digamos, una conclusión acertada. Claro, yo creo que aquí, digamos que culturas y países con más, digamos, educación financiera llegan a la conclusión que es bueno el ladrillo, pero también es bueno combinarlo luego Ujú. con otros mecanismos de ahorro y que seguramente podemos diversificar, incluyendo parte del ladrillo. En España se ha hecho ladrillo 100%. Muchas veces yo bromeo con la cartera Boomer diciendo que es una cartera 98% ladrillo, 2% acciones del Santander. Y aquí está lo mejor, lo más divertido es que la cartera Boomer se ha petado el retorno, ha ganado a la mayoría de gestores activos. La cartera Boomer gana, creo yo, a la Ha mayoría de gente destrozado, sí, sí. que analizando los balances de empresas japonesas o empresas de Estados Unidos, la cartera Boomer esta de mierda de compro una casa, compro acciones que no van a ningún sitio y luego cuando termino de pagar mi primera casa compro una segunda casa, es decir, todo el ahorro va al ladrillo, esta cartera ha sacado un mejor retorno, al menos los últimos 40 años, que la mayoría de gestores activos. Yo creo que seguramente habría que mirar ahora los datos y quizás estoy hablando aquí de forma gratuita, pero estoy convencido que el retorno del ladrillo en España es que podría ser en los años Me, 80 hasta ahora, o sea, seguramente podría ser incluso mayor que el del SP500, Me por está decir algo. viniendo, me está viniendo el meme este que hay en Twitter de Es, la campana de Gauss, esta famosa, sí, en el que aparece en una cola de la izquierda una persona así que no tiene ni idea. Voy a comprarme una casa. En el de la derecha, de los más inteligentes de todo el grupo, también. voy a comprarme una casa, y en el medio, invierte en no sé qué, invierte en no sé cuántos, Voy a invierte. hacer una cartera especial, voy a analizar esta empresa que sube, voy a mirar aquí un Compro poco de... biofarma, compro no sé qué. Sí, sí. Ese meme es alucinante porque se cumple la mayoría de las veces se cumple, es verdad. Sí, sí, sí. Y con las casas te das cuenta de eso, de que de algún modo tenemos un país donde los ahorros se han metido en el ladrillo y a veces de forma excesiva, es decir, en un contexto incluso de burbuja como puede ser el 2006, 2007, la gente seguía comprando ladrillo porque ya sabemos cómo funcionan las burbujas, todo el mundo a tu alrededor está como loco, es difícil, incluso aunque lo veas, tienes la presión colectiva y digamos que las burbujas son ese proceso financiero que se va repitiendo no solo en ladrillo, sino en acciones, en distintos activos, ¿no? Y es curioso porque en un contexto de burbuja la gente seguiría comprando ladrillo. La pregunta es, ¿qué pasa con el precio del ladrillo en España? Si es burbuja, si no es burbuja. Yo no lo sé. No lo sé porque podría ser, todo depende de si la demanda es sostenible. Yo creo que el ladrillo está muy correlacionado con el PIB de un país. PIB, si un país está estancado económicamente, la pirámide de población también yo creo aquí es relevante, ¿no? Y si tenemos aquí una pirámide de población con muchos boomers que ahora se están jubilando, pero de nuevo, por el propio paso del tiempo, dentro de 20 o 30 años, estos boomers se irán muriendo poco a poco. Espero Ujú, que sea dentro de mucho tiempo, ¿no? Pero ujú. tenemos una pirámide donde también muchos pisos, muchas casas quedarán libres. Y yo al final del día te puedo decir lo que he hecho yo. Yo no he comprado una casa, yo no tengo ese activo en propiedad, pero no lo sé. Quizá en los próximos meses voy a tomar la decisión de una parte de mis ahorros tenerlos ya en el formato de ladrillo, porque podría entender que el ladrillo no es una burbuja en el contexto de que ya no es solo la pirámide de población ni que un país esté estancado económicamente, sino que un país también está en globalización y entra dinero del extranjero, ¿no? Y aquí es lo que Ujú, hemos visto, ya no tanto quizá en zonas más dispersas fuera de las grandes ciudades, ¿no? Pero en Madrid y ujú. Barcelona los precios en mi cabeza, no lo sé qué va a pasar, ¿no? Pero mientras se siga permitiendo que gente de fuera pueda comprar esos pisos, o también en las Islas Baleares o en Canarias, los precios no deberían bajar porque a pesar de que el PIB de España esté estancado o no crezca mucho, lo que ocurrirá es que quizá alguien de fuera vendrá y comprará esos pisos. Lo que quiero decir es que al final no lo sé y que sí que creo, regresando con ese mensaje de antes, que es bueno tener una cartera donde seguramente haya un poco de todo cuando no sabemos lo que estamos haciendo y te das cuenta que la inversión clásica, ya no solo de los boomers, sino incluso a gente de nuestra generación, ha sido que todo el ahorro al ladrillo. Y para mí como economista esto es divertido, es como curioso, es como el 100% del ahorro, bueno, metes este 1% acciones del Sabadell o de Ujú. CaixaBank, pero todo
el 99% del ahorro se ha metido en ladrillo y para mí esto es como un mecanismo imperfecto, ¿no? Pero lo respeto porque el retorno, al menos los últimos años, ha sido bueno para ellos. También escuchaba a Rayo hablar de esto y decir de que nos metemos mucho con el tema del inmobiliario, pero España, una de las cosas por las que se ha creado fortuna dentro de la propia España desde hace ya muchos años es por la revalorización del ladrillo. Si no hubiera sido por el ladrillo, la mayoría de los ahorros de las familias españolas no estarían en ningún sitio, ¿no? Y eso no sé hasta qué punto es positivo o negativo, esa dependencia tan bestia de algo que está acotado políticamente. Es decir, al final tú piensas en la escasez. Vamos a ver, Bitcoin. Bitcoin nace por sí escaso. Zonas concretas de ciertas ciudades que sean muy prime. Vale, son escasas. Son 3 calles, 4 calles, con una zona, con una historia, con un tal. Pero es que la mayoría de los inmuebles están escasos por el poder político. O sea, si se abriera las puertas, se abriera la liberalización del suelo, etcétera, 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 muchas de estas cosas y esos precios caerían en barrena, ¿no? ¿Por qué esto se sigue manteniendo? Pues por intereses personales. Es decir, la mayoría de la riqueza de un país y de una generación, que son los que más votan, está metida en el ladrillo. Por lo tanto, hay dos cosas que en este país no se pueden tocar. Una es el ladrillo y otra son las pensiones. Es como una escasez artificial. Se podría construir. Porque España es la España vaciada. O sea, es que, por Dios, España hay sitio de sobra para poder edificar y sin embargo se crean estas tensiones en las grandes ciudades, ¿no? Cuando Madrid es todo campo. O sea, es decir, que Madrid se puede seguir edificando por muchos sitios, ¿no? O podemos vivir un poco más dispersos, ¿no? No tenemos que estar todos en Madrid, Barcelona, Málaga, ¿no? O Sevilla. Se puede construir. La barrera de entrada aquí es una restricción artificial del político. Siendo liberal es un mercado que requiere cierta regulación. Es decir, puedo entender que hay unas externalidades negativas y positivas cuando tú levantas o un bloque de pisos o casitas en algún lugar. Necesita un servicio que puede... Y puedo entender la propia regulación, puedo entender incluso también que unos vecinos dentro de un pueblecito pequeñito se organicen para que no se construya, y lo respeto al 100%. Esa comunidad, siendo de algún modo decidiendo sobre su territorio, decir no queremos más casas porque ya estamos bien, no queremos que venga gente de fuera, y también puedo respetar. Luego te das cuenta que la decisión de no construir, claro, es más compleja. Yo a veces he dicho como vamos a meter oferta, obviamente el problema del ladrillo ya no es la forma, el método de inversión, sino que está frenando a toda una generación, porque si tú no te puedes independizar, te condiciona, ¿no? Y hay mucha gente que esto, ¿no? Se lo cuenta muy bien con De Ruiz, ¿no? Cuando habla de que, digamos, que las parejas tienen menos hijos de los que les gustaría, ¿no? Y parejas que tienen 2 hijos dicen que les gustaría, muchas de ellas les gustaría tener 3, las que tienen un hijo les gustaría tener 2, las que tienen 0 les gustaría tener 1 o 2, ¿no? Y eso te das cuenta de que al final hay una cuestión aquí de poder iniciar tu propia vida, y el hecho de que el precio del ladrillo suba tanto porque no se ha construido, pero no se ha construido por una serie de razones complejas y que realmente no tienen fácil solución, no es tan simple como meter simplemente oferta, te das cuenta que esto puede estar frenando a toda una generación. Pero regresamos al problema político. Si luego votamos, agregamos preferencias, si los millennials y los generación Z son poquitos, pues se hará seguramente lo que le convenga al boomer. El plan puede ser más retorcido aún. A ver. De que los boomers necesiten un extra para jubilarse o lo que sea. Por ahora no lo necesitan porque el Estado les está dando. Esto no sé cuándo se sostendrá todo esto del sistema de pensiones. Pero a lo mejor esa gente, esas nuevas generaciones no van a tener la suficiente liquidez como para poder afrontar eso, a no ser que sea a base de sucesión. Hay un jugador que no estamos metiendo en la ecuación, que son los grandes fondos de inversión. Los grandes fondos de inversión están viendo que a nivel internacional sí que tienen liquidez. Está en el efecto cantillón arriba del todo, recibiendo todo ese dinero de nueva creación, además de los de inversores internacionales, y que llegan ellos y compran esas viviendas para poder diversificar sus carteras grandes, ¿no? Por lo tanto, todavía se pone más complicada el juego, porque ya no es que estén pasando a través de sucesiones de una generación a otra, es que muchos de ellos, esas viviendas van a pasar a grandes fondos, ¿no? Y a grandes terratenientes. Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Un sistema más fragmentado, que igual que está pasando con el sistema bancario, se está acumulando cada vez en manos más grandes, ¿no? Miraba una serie que es The Gentleman, de Guy Ritchie, en Netflix, que es muy buena esa serie. Que aparece, digamos que alguien hereda, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Pero tiene que gestionar una finca, y en un momento le dicen algo así en inglés, su contable le dice: you are asset rich, cash poor. Tienes activos, eres rico con los activos que tienes, pero con el cash que te entra eres pobre y no puedes mantener esos activos. Tenemos a mucha gente en España con un patrimonio. Si alguien tiene un pisito en Madrid donde vive, no lo tiene alquilado, ¿no? Pero que puede tener un pisito de 4 habitaciones con una valoración de mercado ahora de, yo qué sé, de $500,000, pero te das cuenta que a final de mes no tiene suficiente ni para incluso pagar los propios impuestos de lo que cuesta, ¿no? Esas propiedades. Y tenemos ese escenario de mucha gente a veces que quizá tendrá un escenario de tener muchos activos, pero quizá tener pocas rentas, ¿no? Habrá una tensión
también. La tensión ya está aquí. El momento ya no es solo la vivienda, también son los alquileres. Veremos qué es lo que pasa. Yo, de nuevo, con esa estrategia del Fuck You Money intentaré construirme un escenario en el que pueda verlo todo y pueda actuar, también pueda invertir, especular en el mercado de la mejor manera. Yo creo que esa es la selva absoluta, porque yo creo que esto es la guerra. Es decir, ahí estamos en una situación en la que te intentan confiscar de muchas maneras tu riqueza. Puede ser a través de pérdida de poder adquisitivo, puede ser a través de impuestos, puede ser a través de nuevos impuestos que se vayan a inventar en el futuro. Y será peor, como punto de partida, eso va a empeorar. Por supuesto, No, además hay que tenerlo claro. El ecosistema financiero también intenta robarte de mil maneras posibles, ¿no? Y no solo eso, sino que además van a venir gente con mucho más dinero que tú a intentar gestionar y vivir as a services, ¿no? Es como vivir todo con suscripción, nada en propiedad, ¿no? Por lo tanto, nuestra libertad cada vez está más amenazada que nunca, por eso salen cosas como Bitcoin, etcétera, y es la selva, es la guerra, te tienes que juntar con gente que tenga el mismo conocimiento que tú o superior y luchar contra esto, porque no hay otra. Puedes jugarlo a largo plazo, digamos que en ese contexto de incertidumbre total, puedes jugarlo a largo plazo de nuevo. Me encaja comprarme una casa o un piso ahora, lo compro y luego siempre tienes más margen de maniobra del que crees. Pero lo compro en el sentido de que quiero ese piso ya para los próximos 40 o 50 años, siempre que encaje con tu plan de vida, ¿no? Pero el momento también que tú dejas de intentar controlar el timing del mercado y esas cosas, al final es, mira, piso vale esto, pues me lo compro ahora. Igual que pasa con las acciones, ¿no? Me lo compro ahora y no hago historias raras de buscar cuando cae, cuando... Como cuando decía sube. Buffett, intenta evitar siempre la pérdida permanente. Es decir, intenta evitar en cada cosa que tú inviertas en este mundo de tanta incertidumbre que sea líquido. Y he visto a muchas zonas arrasadas en España después de la crisis inmobiliaria que todavía no se han recuperado. Aquí es que tú vienes de Barcelona, aquí en Madrid se vive en una burbuja completamente diferente al resto de España. Es decir, en poblaciones más pequeñas eso está arrasado. Además, la demanda no se ha recuperado con respecto a la crisis inmobiliaria y hay mucha gente que ha tenido pérdida permanente de dinero en el caso de que han perdido muchísimo dinero, además de todas las comisiones de las hipotecas, etcétera, por lanzarse a invertir en ladrillos sin miramientos, ¿no? Sí. Yo siempre le recomiendo a la gente que si va a tomar una decisión tan importante como es una vivienda, que por favor mire un poco más allá a largo plazo de qué va a hacer con su vida profesional, con su vida de pareja. Venimos a un mundo que viene la inteligencia artificial que está a la vuelta de la esquina y que va a amenazar muchos trabajos. Por lo tanto, es una decisión muy a largo plazo, por lo menos que sea líquida. Por Dios, que por lo menos que si hay se tuerce la cosa, que estés en un mercado, en una zona en la que puedas vender fácilmente tu inmueble. Yo solo daría esa recomendación. Te puedes quedar pillado, aquí es la palabra, ¿no? O si a lo mejor no te vas a quedar pillado en algún mercado menos ilíquido, que por Dios, que no sea una cantidad muy grande de tu patrimonio. Claro. Eso es lo que tienen que mirar. Te das cuenta que es un mercado que además los precios no se ajustan tan rápido como en otros mercados, ¿no? Y digamos que todo el mundo es reticente a aceptar, a aceptar que hay una pérdida. Y te das cuenta ahora que ocurre, ¿no? De que algunos activos, veremos qué pasa en los próximos meses, años, pero que no bajan de precio cuando realmente nadie los está comprando. Y para mí esta es la parte también fascinante del propio mercado inmobiliario, de que tienes precios que están atascados, pero de nuevo, porque el propio boomer tiene esa capacidad de esperar, porque le entra esa pensión, esas 14 pagas, la pensión máxima, realmente tiene una posición en la que puede esperarse a que realmente un activo esté... Y yo aquí no voy a ser el intervencionista y el regulador, pero realmente tiene la posibilidad de que no venderlo porque realmente está cubierto, al menos con esa pensión o por un trabajo que está haciendo y que también se gana muy bien la vida. Pero tenemos eso, de que a veces también el propio mercado inmobiliario hay mucha gente que no está dispuesta a aceptar esa pérdida. Hay esa tensión, digamos, simplemente de que no hay comprador. Normalmente en los mercados se ajusta relativamente rápido. En inmobiliario podrás encontrar algunos activos que llevan 7, 8 años sin comprador y sin que la otra parte baje el precio, que es algo para mí raro. Y luego viene la fase 2, que ya es esas personas se mueren sin vender y les llega a los herederos. Y a esos herederos se les penaliza por X, si a lo mejor no son herederos directos. Se lo queda el Estado ya. Ahí estamos. O directamente se malvende. Y va a llegar un momento en el que esta generación, que cada vez nacen menos personas, pero va a haber más gente arriba del todo de la pirámide a nivel de edad, que empiecen a heredar cosas que va a haber una simetría brutal, ¿no? Ya la estamos viendo en muchas zonas de España. Está ocurriendo, sí.